Buenos días amigos, le habla Gustavo Harvey y hoy les traigo una capacitación sobre el plan de templo e historia familiar de barrio. A través de esta capacitación se les va a enseñar qué significa este plan, quién o quiénes lo elaboran, qué es lo que debemos de considerar al momento de elaborar este plan, qué es lo que debería contener y cómo se debería de implementar en el barrio, ¿no? Y quiénes son los encargados de hacer ello, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta oportunidad para poder desarrollar esta capacitación es una cita del elder Dale Renglund. Esto fue hecho a raíz de una transmisión a nivel mundial llamada Instrucción para líderes de templo y de historia familiar. ¿Qué es lo que decía el elder? Con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación, la primera presidencia y el quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar, así como un plan de templo e historia familiar de barrio. A partir de ese momento, la iglesia se preocupó un poco más en el hecho de que la historia familiar se lleve más organizada y que sea mayor planificada. Entonces, a raíz de eso, a raíz de esta capacitación mundial que pudimos recibir, se envió una carta a todos los líderes y oficiales de nuestra iglesia. Llámese pues los obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, autoridades de área, ¿no? Definiendo qué es lo que debería ser este plan de templo historia familiar. Entonces vamos a leer referente a esto. Dice, el Consejo de Barrio o Rama podría desarrollar y analizar un plan sencillo de templo e historia familiar de barrio o rama que deba aprobar el obispo o presidente rama. El plan incluiría maneras de ayudar a los miembros a obtener una visión de la obra del templo e historia familiar y podría centrarse a grupos específicos, por ejemplo, los nuevos conversos y los miembros menos activos. El plan no establecería cantidades determinadas o sistemas de informe de asistencia al templo. Bien, ese fue el texto que estaba en esa carta. Entonces, ha llegado el momento entonces de poder implementar lo que allí se explicó en cada uno de los barrios o ramas. Entonces, la parte preocupante de algunos líderes es quién elabora el plan de templo historia familiar. En el nuevo manual general de la iglesia, en los puntos 25.2.6 explica quiénes deberían de reunirse para poder ayudar al consejo de barrio a elaborar este plan. Ahí se menciona en primer lugar al presidente del quórum de élderes, luego a la presidenta de la sociedad de socorro y al líder de templo e historia familiar. Entonces ellos van a tener una reunión previa al consejo en donde van a analizar y ver qué es lo que se necesita para poder desarrollar este plan. Entonces, una vez que ellos ya tengan elaborado el plan, van a presentarlo al consejo de barrio. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta cuando elaboramos un plan. Va a ser importante. Por mi propia experiencia, por ejemplo, porque yo he hecho un plan cuando era líder de templo historia familiar y cuando tenía algún otro llamamiento de historia familiar, he ayudado a otros hermanos a elaborarlo. Siempre he considerado lo siguiente: el plan de área. Otro, los indicadores, es decir, la manera como se mide el progreso de cada barrio. También las metas de barrio, las necesidades que pueda tener un barrio y también las metas del estaca. Entonces, yo sabiendo esto, entonces puedo saber qué es lo que se hizo el año pasado y qué es lo que no se hizo, qué es lo que faltó y qué es lo que yo podría implementar en este año para que podamos tener éxito en nuestra labor. También nosotros tenemos que dar ciertos informes de una manera regular, ¿no?
a nuestros líderes de repente destaca o de área o de una manera organizada a través de los sistemas de la iglesia, los llamados indicadores. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Entonces, una vez que tenemos esta información o parte de la información, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a plasmar nuestro plan. De aquí en adelante, yo le doy ciertas sugerencias, que son varias. Dice que el plan debe ser sencillo, pero yo tengo aquí varias sugerencias. Si ustedes desean, la toman todos en cuenta o parte de ellas. Al final de cuentas, ustedes son los que determinan qué es lo que su barrio necesita para poder progresar, para que los miembros tengan una visión clara de lo que es la obra del templo y la historia familiar y qué necesitan para progresar individualmente o como barrio, como estaca. Entonces, de aquí en adelante vienen las sugerencias. Por ejemplo, en ese plan podría estar lo siguiente. Se enseñará a los miembros a usar el Family Search sobre el árbol familiar, indexación, agregar recuerdos e investigación genealógica. Para ello se hará 4 charlas o capacitaciones al año. Entonces, como ven este ejemplo, entonces estamos diciendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que debería de hacerse, pero también incluimos cómo debería de hacerse. Y eso es importante. Quizás en algunos puntos que vienen adelante no voy a explicar el cómo, porque deseo que ustedes se desarrollen en eso, en que ustedes piensan cómo pueden implementarlo en su barrio y quiénes deberían estar a cargo. Otro punto podría ser, para mantener el interés y motivar a los miembros, se dará al menos un mensaje en la reunión sacramental todos los meses sobre un tema relacionado a la obra del templo e historia familiar. ¿Mm? De repente, al reunirse en el consejo de barrio, determinan que no es necesario un mensaje todos los meses, pero de repente un mensaje cada 2 meses, ¿no? O tener en un mes los 3 mensajes o los 2 mensajes que haya relacionados a la obra del templo historia familiar. Entonces, eso lo analizan y ven qué es lo mejor para el barrio. Otro punto, se llamará a 8 consultores de templo historia familiar de barrio. 6 de ellos para apoyar en la historia familiar y 2 de ellos para apoyar el tema de la indexación y la revisión. O de repente uno de ellos nomás para que trate el tema de la indexación y revisión, ¿no? O de repente no van a ser 8 sino 6. Entonces ustedes determinarán eso, ¿no? Se usará 2 días de atención semanal en la capilla para los miembros que requieran apoyo en su historia familiar o indexación. Por ejemplo, un martes para dedicarlo netamente a historia familiar, para trabajar en sus árboles genealógicos, ¿no? Para encontrar antepasados, para generar enviadores e imprimir esas tarjetas para ir al templo a hacer las ordenanzas, o de repente otro día como domingo para netamente hacer indexación, enseñarles cómo se realiza, ¿no? Resolverles sus dudas, sus casos y hacer que los hermanos crezcan en esta labor, ¿no? De repente capacitarlos o enrolar nuevos indexadores. Otro tema, mensualmente se generará 10 enviadores de nombres para bautismos en el templo y ellos deben ser diferentes al mes anterior. Entonces, esto, por ejemplo, nos daría una meta de tener 120 enviadores en el año, ¿no? Es una meta factible, se ha logrado en ciertos barrios, pero de repente ustedes pueden poner otro número diferente, ¿no? Todo depende de la manera que ustedes vean la historia familiar, del potencial que tengan y del desafío que ustedes se tengan que poner para poder lograr a ello, ¿no? Entonces recuerden que los enviadores de un mes deben ser diferentes al del otro mes y ustedes van a poner su meta allí. Otro punto, mantendremos 50 indexadores y o revisores activos. Entonces aquí pueden agregar el cómo, ¿no? A través del consultor de templo historia familiar asignado a este tema, pues él se encargará de monitorear el trabajo de todos los indexadores, ¿no? Verificará que todos estén activos,
y si no, se contactará con ellos, les dará capacitación o enrolará nuevos indexadores, ¿no? Para eso verá las estadísticas mensualmente o compartirá las estadísticas con el presidente Corondeles o la presidenta de Sociedad de Socorro, ¿no? Es la manera de cómo poder hacer esta meta o este punto dentro del plan. Otro, cada líder del consejo de barrio será un enviador y será un indexador activo e invitará a sus consejeros a seguir su ejemplo. Es importante predicar con el ejemplo. Entonces, si todos los miembros del consejo de barrio logran esta meta, yo sé de que va a ser diferente los resultados en cada una de las organizaciones o quórums, ¿no? Entonces, el invitarles y desafiarles y darle nuestro testimonio va a ser importante. Pero como esto se aprueba en un consejo de barrio, todos ellos deben de estar de acuerdo en esta parte del plan. A través de los consultores de templo e historia familiar, se ayudará a los miembros a completar sus 4 generaciones. Este es uno de los indicadores en la parte de historia familiar en el cual se mide el progreso de nuestras unidades. Entonces, cada miembro debería haber llegado hasta su 4ª generación. Entonces, ahí van a estar los consultores verificando, reuniéndose con ellos, viendo su arbolito hasta dónde avanzaron y les van a ayudar a que puedan llegar hasta sus bisabuelos, ¿no? Son 8 los bisabuelos y deberían tenerlos todos completos con sus respectivos pues padres y abuelos, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo es un arbolito hasta las 4 generaciones. Otro tema, ¿no? Los niños de 10 y 11 años tendrán una cuenta LDS, llenarán el librito Mi Familia y aprenderán a indexar. Este es un tema para la primaria, ¿no? Entonces, pueden modificar, puede ser a partir de los 9 años, ¿no? A partir de los 8 años, ¿no? Entonces, ustedes determinarán a partir de cuándo empiezan a ayudar a estos niños para que puedan trabajar. De repente los niñitos de 10 y 11 son los más maduritos y con ellos pueden trabajar y los otros están más pequeños. Entonces ustedes determinarán con quiénes trabajar. O de repente aquí podrían incluir hacer actividades para que armen su árbol familiar, ¿no? Etcétera. Otro punto. Cada miembro, sea adulto o joven, tendrá una recomendación vigente para el templo. Todos los meses el secretario ejecutivo revisará el estado de las recomendaciones y agendará una entrevista con un miembro del obispado para renovar las recomendaciones vencidas. Entonces este punto es importante, porque si estamos hablando de la obra del templo Historia Familiar, todos los miembros deberían tener una recomendación vigente. Otro, se dará el curso de preparación para el templo en un día de la semana. Y una meta sería desarrollar 5 cursos en el año. ¿Esto para qué? Para que tengamos en nuestro barrio nuevos hermanos que reciban sus investiduras o algunos hermanos que se sellen en el templo. También este curso permitiría de que los hermanos que tienen una recomendación vencida por mucho tiempo tengan nuevamente que pasar este curso como parte de su preparación para tener una nueva entrevista y puedan renovársele su recomendación. Realmente esto va a determinar el obispo, va a determinar quiénes deben de participar, pero como líderes del consejo de barrio pueden sugerirle, entonces el obispo lo determinará junto con su obispado para ver a quiénes va a incluir en este curso. Y también determinará quién será el maestro, la maestra o una pareja, ¿no? De esposos, ¿no? Para que puedan ser los maestros. Otro. Cada recién converso, al momento de bautizarse, recibirá el librito Mi Familia y su hermano ministrante o hermana ministrante debe supervisar su llenado. Recuerden que los hermanos que recién se bautizan todavía no tienen un código de miembro. Pero si ya le estamos hablando del tema de la obra del templo Historia Familiar y ya le hemos enseñado y ya le hemos motivado, entonces ellos van a querer empezar. Y lo mejor es utilizando el librito Mi Familia, que pueden llenar hasta 4 generaciones. Entonces el hermano ministrante o hermana ministrante debería supervisar su llenado.
Todos los recién conversos harán su historia familiar apenas tengan un número de cédula de miembro o el conocido código de miembro y se le pueda crear una cuenta LDS. El líder misional debe llevar el registro de progreso de cada uno de ellos, ¿no? Y eso de repente es lo que va a informar en las reuniones de liderazgo que pueda tener de cómo va el progreso de ellos. Se harán 4 mutuales o actividades para los jóvenes de 11 a 30 años durante el año para motivarles, enseñarles a indexar y realizar su historia familiar. Entonces, ese es otro indicador, el trabajo con los jóvenes. Es importante de que ellos estén haciendo su historia familiar y de que estén indexando y llevando nombres al templo. Cada 3 meses se hará una maratón de indexación con la participación de todas las organizaciones auxiliares. Estas actividades van a permitir que haya más actividad en lo que es la indexación y la revisión. Lo pueden hacer por cada una de las organizaciones o lo pueden hacer como barrio o cada organización hará su propia maratón o actividad de indexación como ustedes le llamen, pero el hecho es de que necesitamos que tener a los hermanos indexadores activos, entonces tenemos que generar este tipo de actividades, ¿no? Y no estamos hablando de generar números, sino estamos hablando de mantenerlos activos, de que ellos a través de este trabajo puedan obtener un testimonio y los números vendrán como consecuencia del trabajo de ellos, ¿no? Entonces nuestra idea es mantenerlos activos, generar más indexadores activos. Otro, motivar a los miembros a asistir al templo regularmente. Para ello usar las entrevistas del obispado, mensajes de los hermanos ministrantes y dar testimonio de las bendiciones que recibimos por ir al templo. Entonces es importante motivar a los miembros a que vayan al templo, que utilicen este recurso de fortalecimiento espiritual, utilizar al templo como una fuente de inspiración y para que vayan y hagan las ordenanzas por sus familiares fallecidos. Entonces los hermanos necesitan ir al templo, tienen que ir al templo, entonces nosotros tenemos que encargarnos de poder motivarles. Entonces tenemos que ver las maneras cómo hacerlo para que ellos vayan constantemente. Y no debemos nosotros indicarle cuántas veces deben de ir al templo. Ese es algo muy personal, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la distancia del templo, ¿no? Entonces ellos determinarán cuándo ir, pero la cosa es que debemos de alentarlos a que vayan regularmente. Otro tema, vamos a ir al templo en caravana cada mes o como grupo, ¿no? Llevando a los hombres y mujeres jóvenes y recién conversos y que cada uno de ellos lleve al menos un nombre de algún familiar fallecido para realizarle el bautismo vicario u otra ordenanza, ¿no? Si es que estamos hablando de otro grupo de hermanos, pero con respecto a los hombres y mujeres jóvenes y recién conversos, va a ser importantísimo que ellos entren a realizar bautismos vicarios. Entonces vamos a planificar. Entonces ustedes determinarán si es una vez al mes o una vez cada 2 meses. Eso ya lo verán en el consejo de barrio. Entonces, habiendo elaborado el plan a través del presidente del quórum de líderes, la presidenta de Sociedad Socorro y el líder de Templo Historia Familiar, entonces presentamos ese plan al consejo de barrio. También el obispo podría invitar al líder de Templo Historia Familiar para que esté presente en esta reunión, para que él explique el cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Y cómo es que la participación de él o de sus consultores va a ser posible el hecho de plasmar, ¿no? De concretar lo que se está planificando. Entonces, ¿qué dice al respecto en el manual general en el punto 25.2 referente a esto? Dice, el obispo aprueba el plan. Los miembros del consejo de barrio lideran su implementación e informan de los avances hechos en las reuniones de ese consejo. También lo modifican según sea necesario. Al momento de presentar el plan, no quiere decir que se va a hacer tal como se planificó. Entonces, en esta reunión, cada uno de los líderes, cada uno de los oficiales,
tendrá su punto de vista. De repente mejorará el plan, modificará de repente algunas cantidades o la manera cómo hacerlo. Y en base a eso se hará un nuevo plan con la aprobación del obispo, y una vez que ya tengamos el plan escrito, se repartirá copias a cada uno de los integrantes del Consejo de Barrio para su respectiva implementación. Recuerden que la historia familiar tiene una reunión de coordinación. Se llama así, reunión de coordinación de templo e historia familiar, en donde allí está un miembro de la presidencia de Quórum de Élderes, un miembro de la presidencia de Sociedad de Socorro, el líder de templo historia familiar, todos los consultores de templo historia familiar del barrio, sea para adultos o jóvenes. Va a estar también un miembro de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes y uno de los ayudantes del quórum de presbíteros. Y ellos se reunirán regularmente, y como agenda o como parte de la agenda van a tener el plan de templo e historia familiar. Este es el equipo que va a trabajar para la implementación del plan de templo e historia familiar. Así que es importante que todos los barrios puedan tenerlo para que este grupo tenga un trabajo que realizar, porque después de analizarlo, el plan, y lo llevan a ejecución, todas las semanas ellos van a analizar cómo les fue, qué es lo que hicieron bien o qué es lo que le faltó, ¿no? Ahí van a hablar de nombres de familias, nombres de hermanos con quienes van a trabajar, y después darán su informe de cómo les fue en el proceso de ayuda. Van a hablar sobre las estadísticas, de cómo les va con la indexación, la revisión, cuántos enviadores hay en el barrio, o qué actividades hay que hacer. Entonces el plan va a ser importante para ellos, así que es necesario el implementarlo para que ellos puedan ejecutarlo. El presidente Thomas S. Monson nos dijo lo siguiente: no basta tener el deseo de hacer un esfuerzo y decir que lo intentaremos. Debemos realmente hacer el esfuerzo. Está en el hacer y no solo en el pensar que logramos nuestras metas. Si constantemente postergamos nuestras metas, nunca las veremos realizadas. Mis apreciados hermanos, después de planificar, después de publicar este plan de templo historia familiar, realmente lo importante está en el ejecutar. Tenemos una tarea tan importante en nuestras manos. Tomemos tiempo para realizar este plan, pero aún tenemos que tomar tiempo para ejecutar. El progreso de los miembros de nuestros barrios depende del ejecutar. El progreso de nuestro barrio depende del ejecutar. El progreso de nuestra estaca depende del ejecutar. El progreso de nuestra iglesia depende del ejecutar. Entonces, después de implementar este plan, simplemente tenemos que hacer lo que hemos planificado. El Señor nos va a ayudar en todo ese proceso, porque esta es su obra y Él está de acuerdo con que hagamos esto. Él nos los ha dicho a través de los profetas, y vamos a ser grandemente bendecidos nosotros, nuestra familia y los hermanos que están bajo nuestra mayordomía. Que el Señor les ayude en este proceso. Espero que esta capacitación les haya servido y que podamos tener buenas noticias. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.